Bienvenido al Día con Sandra Tucó, un espacio de entretenimiento, salud, recomendaciones de libros, entrevistas, debates y mucho más. Todos los domingos a las 7 de la noche por este canal. Al Día con Sandra Tucó llega gracias a Cámara Internacional de Conferencistas, organización líder que reúne a conferencistas, formadores, capacitadores, facilitadores, coach, mentores y profesionales de la capacitación organizacional. La Cámara le da la bienvenida a la República de Panamá. Hola, bienvenidos, buenas noches, buenos días, donde se encuentre. Estamos al día con Sandra Tucó y hoy tenemos el cierre del mes de julio, pero bueno, bombas y platillos. ¿Por qué les digo esto? Porque mis invitadas fueron mis alumnas en el último curso de habilidades digitales y como último trabajo pues hacemos un programa con ellas para probarnos un poco todo lo que aprendimos. Esta vez va a ser diferente porque, la idea era que escogieran un tema libre. Y bueno, tenemos dos temazos. Primero, la parte emocional con la licenciada Luz Elena, que la vemos aquí ahorita en pantalla. Y luego vamos a conversar con la doctora Guadalupe Hernández desde México, que ya estuvo en nuestro programa, que nos viene también con un tema que nos interesa a todos, que es la parte económica y qué ha pasado con las empresas después de la pandemia. ¿Cómo está la economía en México por ahora? Pero yo quiero seguirle invitando al programa para que nos cuente más sobre el tema económico porque no lo tocamos. Entonces también tiene que ver mucho con todo lo que estamos viviendo en todos los países, porque todos hemos padecido lo mismo. Entonces, bueno, buenas tardes y bienvenida, Lorena, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, Sandra. Contenta y honrada de que me invites a tu programa y de poder participar. Honrado yo también, de verdad que estoy muy contenta que puedas estar aquí, que nos traigas ese tema emocional que muchas personas tienen y además posiblemente no lo identifican. Y a mí me encanta todo el tema de las emociones, me encanta la inteligencia emocional porque tenemos que también educarnos en esta parte para poder identificar esos alertas que a veces los tenemos por allí, pero no nos damos cuenta porque no tenemos el conocimiento. Y cuéntame, Luz Helena, ¿quién eres para que te conozca mi audiencia? Bueno, yo soy Luz Elena Ruiz, soy contadora. Tengo casi 30 años de experiencia en el área y más que todo, pues el día de hoy quiero compartirles un tema que para mí ha sido muy significativo porque tuve la experiencia de vivirlo y más que todo, pues se trata de poder compartirlo con ustedes porque hoy día estoy en el otro lado y entonces identifico muchas cosas de las que yo no sabía que existían y entonces siento la necesidad de poder compartirlo con otras personas. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Cómo es que tú llegas a este tema? ¿Cuál fue la situación que te lleva a poder empezar a aprender, a instruirte sobre el tema de codependencia, apego y desapego? ¿Qué Correcto. sucedió? Cuéntame. Bueno, realmente esto me pasa con una relación y también lo estuve viviendo con familiares, también se da con hermanos, con hermanas, puede ser también con otro familiar como los padres. Sucede con diferentes familiares, ¿verdad? En mi caso sucedió con una pareja. Entonces, más que todo llega a mí por el hecho de la búsqueda de ayuda. Búsqueda de ayuda. Llegó a mis manos un libro que se llama Libérate de la codependencia
de Melody Beatles y fue fascinante cuando comencé a leerlo y empecé a leer todas las características que iba mencionando de lo que era un codependiente. Y lo digo fascinante porque uno verse allí reflejado en todas esas características que definía allí, te hace como empezar a decir, wow, yo estoy pasando por eso, o sea, yo me siento identificada con eso. Entonces, ese primer descubrimiento fue muy importante para mí, porque eso fue lo que me dio la inspiración y la motivación para seguir investigando. Ok, ok. ¿Y qué es ser una persona codependiente? Bueno, una persona codependiente es la que permite que el comportamiento de otra persona le afecte y también que se obsesiona por controlar ese comportamiento. Esas son dos cosas principales. Permitir que el comportamiento de otra persona te afecte a ti y obsesionarte con controlar ese comportamiento. Esa otra persona puede ser los hijos, un adulto, los abuelos, la pareja, un hermano, una hermana, un amigo, cualquier persona, la cual tú permitas que lo que esa persona haga te afecte a ti. Cuando hablas de afecto, ¿es, diríamos, positivo o negativamente? O, mira, de las dos partes. Negativamente. Ok, Negativamente porque hacemos nuestros el problema que esa persona tenga. Y ejercemos el control de querer nosotros solucionar el problema. Y ahí es donde radica esa carrera que mantenemos de controlar, de que si salió, si no salió, de que si llamó, si no llamó, de que si hizo, no hizo, o no, todas estas cosas, eso va creando esa carrera de controlar y de controlar, porque haces el problema tuyo. Claro, Y claro. uno no se da cuenta que es que el problema no es mío, el problema es de la otra persona. Lo cogemos como nuestro. Claro, y la persona que es codependiente siempre vive en una sola zozobra o incertidumbre. Anda siempre con un estrés. Sí, así es. Mantiene con mucha agonía porque se obsesiona. El tema del control va muy ligado con la obsesión. Entonces, por tú querer controlar a esa persona, porque dentro de ti tú te dices, no, pero es que yo lo puedo cambiar, ¿no? Yo puedo, si yo hago esto, manipulas, porque también esa es una de las características que manipulas mucho, y tú caes en el tema de victimizarte tú, ¿no? Porque es que si tú me amaras, tú no hicieras esto, porque si tú me amaras, no hicieras lo otro. Y todas esas cosas se van uniendo y se van uniendo y tú no te das cuenta que se va pasando el tiempo, se va pasando el tiempo y tú estás gastando toda tu energía en tratar de solucionar el problema de otra persona. Increíble. Y no inviertes energía en verte tú. Exacto. O sea, o la persona se anula. La persona vive para el otro o por el otro. Para el otro, así es. Que uno lo nota cuando de pronto a ti te pregunta, mira, que yo te pregunte, mira, ¿y cómo está tu esposo o tu mamá en tal caso, o tu hermana, ya sea con la persona que tengas la correspondencia, que te hacen una pregunta es más bien dirigida a ti y tú no respondes por ti, por lo que pasa contigo, sino respondes lo que pasa con la otra persona. O sea, ya estás en un punto donde no piensas para nada en ti, sino que piensas en todo lo que pasa con la otra persona. Increíble, increíble. Y de verdad, como usted dice, uno no se da cuenta hasta que, bueno, me imagino que llega un momento que pasa algo extraordinario dentro de la relación que uno tenga, madre, padre, hijo, hermanos, y dices, ay, Dios mío, estoy en problemas. ¿Y cuáles son las características? Perdóname, Luz, cuéntame. Son, como mencioné, lo de sentirse ansiosos, sentir ansiedad, sentir lástima, sentir culpa, cuando otras personas tienen un problema, anticiparse a las necesidades de los demás, porque los codependientes buscan las personas que estén necesitadas. No es lo mismo, o sea, ahora uno lo ve desde otro lado, como te dije al principio. No es lo mismo cuando tú haces un apoyo y que tu amiga te llama, mira, tal cosa, y tú, ay, sí, dale, voy, yo te ayudo, yo te cuido al niño, una cosa así, ¿no? Es diferente cuando eso sucede de esta manera a cuando tú ya estás obsesionada. Y tu amiga, claro, ya sabe que tú eres así, entonces, ay, mira que no tengo esto, mira que yo, mira, y tú estás ahí, y estás desgastándote, y no te das cuenta que te estás desgastando tú y entonces en el caso, vamos a decir, cuando es otro familiar que no es tu pareja, empiezas a afectar tu relación en tu casa.
¿Por qué? claro. Porque tú ya estás arreglándole el problema a tu amigo, a tu amiga, a tu hermano, a tu hermana, a la otra persona afuera, y entonces ya estás descuidando tu hogar. O sea, influye tantas, tantas cosas. Entonces, Sí. más que todo es eso, que se sienten seguros al dar. Una característica muy fuerte y es que se sienten seguros al dar. También son personas que llegan a un momento donde se cansan, porque claro, Ujú. de dar y dar y dar y de resolver los problemas, porque a veces no solamente eres codependiente de una sola persona, sino ya te digo, de familiares, de todo. Entonces llega un momento tú te cansas y tú dices, wow, pero es que más nadie hace lo que yo hago por los demás, más nadie lo hace por mí. Ajá, claro, Todas claro. esas cosas, cuando las personas, las que me estén escuchando y en algún momento se han sentado y han dicho, pero es que porque nadie hace lo mismo que yo hago por todos los demás por mí, porque es que tú estás en un problema. Exacto, totalmente. Ahora, Luz, ¿qué le hace a uno estar pendiente más de los demás, de otros que de uno mismo? Porque uno llega a anularse. Bueno, yo pienso que de cómo fue tu crianza, hay mucho que radica en tu falta de autoestima, o sea, hay momentos donde tu autoestima no es la mejor. Y entonces la situación que dé, vamos a decir que si te encuentras con el amigo, la persona, el familiar, la pareja, que, que tiene algún problema y que está necesitando. Entonces, claro, si tú tienes una autoestima, porque esa también es otra característica de la baja autoestima, hace que entonces tú empieces a darte y a querer resolver y ahí empiezas en esa carrera. Y cada vez te vas haciendo más dueña tú de ese problema. Ujú, ujú, Pero hay muchas que radica de eso también de tu niñez, de que a claro. veces problemas en los hogares, disfuncionales, muchas cosas que en algún momento de tu vida hacen que no tengas tu autoestima muy elevada y entonces te hace caer en eso. Ok. O sea, que diríamos que las personas, a ver, porque le digo algo, yo el autoestima yo lo veo que es como el termómetro de nosotros, de cómo nos sentimos y cómo nosotros nos estamos apreciando, ¿no? A ver, si yo me dejo de cepillar, bueno, hay algo está malo conmigo porque o empiezo a comer Exacto. o rebajo demasiado, o sea, ahí hay un tema de estima por ti mismo. Entonces, Exacto. ¿por qué entonces, si yo no me quiero, cómo yo soy codependiente de otra persona? Eso es lo que no. Porque es lo que porque tú dejas de cuidarte tú para cuidar a los demás. Ah, ok. Esa es una de las principales cosas que sucede cuando eres codependiente, o sea, te olvidas de ti y entonces gastas toda tu energía y todo eso que tú dices, pero tú no te cepillas los dientes, pero sí estás pendiente si la otra persona se los cepilló. Ya te Increíble. cepillaste los dientes, ya hiciste esto, ya hiciste el otro, o sea, es el control que quieres ejercer en la otra persona, pero Ajá. no te das cuenta que tú no estás teniendo control sobre ti. ¿Y qué otras características podemos mencionar sobre las personas que Mm, pudieran ser codependientes? En la parte de la autoestima aplica mucho el tema de temer al rechazo, de sentirse víctimas, a veces preguntarse por qué les cuesta tomar decisiones, conformarse con que al menos te necesiten, Uf, terrible, sí. terrible. A veces rechazar los cumplidos y halagos porque sientes como que no eres merecedor de Exacto. eso. Ujú. A veces culparse a sí mismo por todo. Hay una parte de obsesión Ajá. que se preocupa mucho por cosas tontas. Como por ejemplo, no me llamaste. Y de eso entonces ya empiezas a armar la película y armarle la preocupación y armar todo lo demás y se enfoca mucho en el desgaste de energía tuyo, en Claro, cosas que no necesitas. claro, y ahorita que usted menciona eso, yo también veo que si tú estás muy pendiente de la otra persona, estás con ese control, esa relación se quiebra, a menos que la otra persona pues le guste y también sea codependiente, o sea, sufra de lo mismo, pero definitivamente eso Bueno, afecta, ¿no? y generalmente, más que todo, la codependencia también se crea porque la otra persona tiene un problema. Llámese, como te digo, la pareja, la hermana, el familiar, lo que sea, tienen un problema. Ujú. Entonces, para esas personas, tener un codependiente es la mejor solución, porque saben que tú estás metida de lleno en su problema, tratando de ayudarlo, tratando de solucionarlo, pasó esto aquí, pasó esto allá, yo arreglo, ¿ya? Entonces, para ellos es un beneficio tener un codependiente. ¿Por qué? Porque ese codependiente va a estar ahí, porque se cogió el problema para él. Entonces, realmente el que tiene el problema dice, bueno, como esa otra persona está asumiendo el problema, tranquilo. Es más cómodo para la otra persona
inclusive, porque hay alguien que le resuelve. Ok, Sí, lo que pasa es que el excelente. codependiente piensa que solo ellos saben mejor que nadie cómo deben ser las cosas y cómo deberían comportarse los demás. Imagínate. Y eso es, claro, eso es control. Es cómo se deberían de Todo eso es portar. Ay, control, Dios mío, es terrible. todo eso es Es terrible. control. Oído al tambor los que nos escuchan, porque de verdad a veces a lo mejor no nos damos cuenta, pero estamos ejerciendo ese tipo de conducta que es nocivo para nosotros, porque el que sufre al final es esa persona que tiene codependencia, porque si las personas se van, ya no nos quieren hablar, hay una separación de país, qué sé yo, tantas cosas que pueden suceder, ahí es en donde empieza uno a verse afectado. Sí. Ahora, esto va llevado a la dependencia. ¿Y qué es Ujú. ser dependiente? ¿Es el otra persona del codependiente? Que no se sienten felices, satisfechos ni en paz consigo mismos. Buscan la felicidad fuera de sí mismos. Mm. Entonces se adhieren a cualquier persona o cosa que creen que les pueda dar felicidad. No sintieron amor o aprobación de sus padres, no se aman a sí mismos, porque ese no se aman a sí mismo es lo que te digo que hace que tú te olvides de ti y entonces estás dando todo para los demás. Entonces sí, ahí se va creando todo eso, es dependencia, ¿no? Buscar desesperadamente amor y aprobación. Y a veces con frecuencia buscan amor de gente que es incapaz de amar. También relacionan el amor con dolor. Sí, una serie de crean y alimentan toda esa dependencia. También se preocupan porque los demás lo dejen, ya sea la pareja, ya sea la familia, el familiar, la hermana, el hermano, de que si dejan de ayudarlo, lo van a dejar, no lo van a querer. Claro, Entonces, por eso totalmente. es la continuidad de seguir dando y dando. Y una persona que es dependiente, en su opinión, es una persona sufrida, que sufre, que se da cuenta que no puede vivir sin estas personas donde se anclan, por decirlo así. Sí, llega un momento, ya le digo, donde en algún momento se cansa, ¿no? Ujú. Porque se cansa de tanto dar, de tanto dar. Y entonces ahí es donde llega el momento donde tienes que buscar ayuda. Tienes que buscar ayuda y saber qué está pasando, documentarte, porque si alguna de estas cosas que estamos hablando, con las que te identificas con alguna de estas cosas, puede ser que estás teniendo un problema de codependencia, pero no lo había visto de esa manera, o sea, no sabías que eso es algo que te hace infeliz porque tú no estás viendo por ti, estás viendo por los demás y al final del día tú tienes una vida, Ujú, tienes claro. que preocuparte por ti. Ujú. Entonces, sí, crea infelicidad. Ok, pero en el momento que están dentro de la situación, ¿se sienten infeliz o, bueno, esa es la manera que se han Y conducido? Es parte sí ya se, de sie- ellos. sí se siente infeliz, Mm. pero siempre va a estar la parte de donde tú dices, de donde está la dependencia, donde tú dices, bueno, mañana será mejor. Ok, Mañana será mejor, todo se va a mejorar. Esto pasó ahorita, pero no va a volver a pasar. Entonces te alimentas tú misma de eso. ok. Todo va a mejorar y pasa de nuevo el problema o sigues en la misma situación, sigues sintiéndote mal, sigues, me voy a calmar porque esto va a mejorar. Entonces te quedas con el que esto va a mejorar. Eso te impide actuar, tomar acción, porque crees que va a mejorar. Ok, ok. O sea, siempre tienes esperanza de que eso, como usted dice, pues va a mejorar en cualquier momento. Pero me imagino que como usted lo dijo al principio, hay un momento que se cansan, se dan cuenta Así de es, que la cosa no va ni para adelante ni para atrás y, o sea, es ahí en donde se toca fondo. exactamente. Ahorita pensando, se me viene a la mente cómo es la persona que tiene codependencia en cuanto a estas emociones como ira, confianza, que no es una emoción, por cierto, o áreas, ¿no? Y también en el sexo. En la parte de la confianza, el codependiente no tiene confianza en sí mismo, no confía en sus sentimientos, no confía en sus decisiones, no confía a veces en los demás. A veces se llega a pensar que Dios te ha abandonado y se pierde la fe. Y eso es una cosa sumamente importante cuando tú quieres estar bien. Primero tienes que estar bien con Dios. Entonces, también con el tema de la ira, a veces se sienten atemorizados, heridos y enojados. Viven con gente que está atemorizada o herida o enojada. A veces también se tiene miedo de su propia ira, porque puedes llegar a momentos donde quieres explotar, dependiendo de la situación que esté pasando. También a veces se reprimen los sentimientos de ira por temor, porque no sabes cómo vas a explotar. A veces
A veces también se preguntan si alguna vez no estarán enojados por toda la situación que esté pasando. Y en cuanto al sexo, a veces las personas codependientes tienen relaciones sexuales cuando no quieren. A veces se niegan a tener relaciones sexuales porque estén enojados. A veces también les resulta muy difícil manifestar sus necesidades en la cama. A veces se alejan emocionalmente de su pareja, no hablan de ello, reducen el sexo a un acto técnico. Definitivamente no es lo mismo, no es una relación normal. ¿Cómo puede afectar, verdad? El entorno En todas las áreas. en todas las áreas, sí, 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 definitivo. ¿Y cómo nos podemos recuperar de eso? ¿Cómo podemos sanar esa Bueno, codependencia? la recuperación de la codependencia es algo emocionante y liberadora. Cuando tú consigues llegar a todas esas, reconocer primero todas esas cosas, todas esas características que tú tienes que reconoces que no están bien, porque hay que reconocer que no están bien. Tú empiezas a sanar internamente y comienzas a sentirte lo que en realidad eres, o sea, porque ya estás entrando en ti. También permite que los demás sean como son, porque ya empiezas a soltar, ¿no? Y empiezas a soltar y ya vas dejando que cada persona tenga la responsabilidad de sus actos, de lo que es. Y tú te empiezas a preocupar por ti. Trae mucha paz, eso es, no tiene precio. Claro, claro. También nos permite recibir amor y todo depende de estar allí y de seguir buscando la recuperación. Qué lindo eso, ¿no? Dios mío, es que es tan profundo este tema. Esto es un temazo, Luz. Sí. Sí, es que algo importante en esa recuperación es que tú aprendes que cada uno es responsable de sí mismo. Implica aprender un nuevo comportamiento al que nos vamos a dedicar a cuidar solo de nosotros mismos. Ahí es en donde nosotros somos los protagonistas de nuestras vidas. Es ahí donde Así es, estamos nosotros ahí. Y somos responsables de ello. así es. Hay que tener eso en cuenta, ¿no? Ahora, vamos a pasar al otro tema que tenemos, que en qué consiste el desapego. Bueno, el desapego es básicamente la manera donde tú comienzas a soltar. Entonces, algo muy importante es que el desapego no consiste en alejarse de la persona que nos importa, no es realmente alejarse de la persona que nos importa, sino de la agonía y preocupación que nos representa esa persona. Una vez tú identificas que te tienes que soltar esa agonía y esa preocupación del problema que tenga esa persona, entonces tú puedes aceptar a la persona, pero tienes que hacer ese trabajo de desapegarte. La gente a veces dice, no, yo me voy a ir, me voy a mudar, porque yo no aguanto más esto. Y resulta que es una distancia que creen que eso va a solucionar lo que lo que está sucediendo dentro de sus vidas. Y es Hay que ir totalmente, adentro, hay que ir adentro y hay que encontrar todas las cosas que tienes que trabajar en ti para poder lograr eso. y ese trabajo, Luz, desde tu experiencia, ¿es un trabajo fácil? ¿Es un trabajo que duele? ¿Es un No es trabajo? fácil, Ok. no es fácil, pero es posible, pero Ajá, es posible. así mismo es, me encanta eso. Sí. Y tú lo decías al principio, hace ratito, primero hay que aceptar que uno tiene alguna de estas condiciones, porque si no, no puedes cambiarlo. O sea, uno no puede cambiar algo que ni siquiera lo ha identificado como tal, ¿no? Entonces ahí está Así la mismo es. primera premisa, como decimos. Ahora el apego. Bueno, el apego es como quien dice la forma que se encuentra como para llenarse de esa obsesión y esa preocupación continua, ¿no? Porque estás apegado allí, que todas estas cosas te van sumando, te van sumando. Y ahí es donde llega el punto donde dice que si nos concentramos todas nuestras energías en los demás y en sus problemas, nos quedará muy poca energía para dedicarla a vivir nuestra vida, porque no estamos viviendo nuestra vida, estamos viviendo la vida de la otra persona. Claro. Entonces, cada vez que nos apegamos, nos separamos un poco más de nosotros mismos, porque estamos viéndonos hacia el otro lado y nos vamos alejando más de nosotros y perdemos el contacto con nosotros mismos. Es como que hipotecamos nuestra capacidad de pensar, de sentir y de actuar en base a lo que nosotros queremos, lo que nosotros somos. Qué bonito y qué malo, ¿verdad? O sea, alejarnos de nosotros mismos, pero bueno, sucede. Realmente eso está, Sucede. todos los días vemos personas
o nosotros mismos hemos estado en alguna situación que nos anulamos por completo. Y tú dices, estoy sin rumbo, no sé qué hacer, o te quedas así como en el aire precisamente porque estabas en alguno de estos temas. ¿Qué le recomendaría a las personas que nos escuchan, que están escuchando esto? Lo principal, que busquen información al respecto para poder que se enteren qué es la codependencia, que lo puedas entender, que lo puedas asimilar, porque así es la única manera de tú poder aplicarlo a lo que tú vives en tu experiencia propia, porque todas las experiencias no son iguales, pero hay un común denominador, y es que el desapego tiene muchísimas características que puede ser que a una persona desarrolle una, otra persona desarrolle otras, pero son al fin y al cabo todas características que al final te llevan a lo mismo, a olvidarte de ti y a recoger y asumir las responsabilidades de otras personas que no son tuyas. Correcto. ¿Y se puede entonces uno resetear solo o es posible que uno necesite también una ayuda psicológica? También dependiendo de qué caso sea, puedes necesitar Claro. ayuda psicológica y eso es muy importante porque las personas experimentan momentos de ansiedad demasiada, de querer explotar, de llorar, de sacarse todo eso que tienes adentro porque no sabes qué hacer, no sabes qué hacer. Entonces, siempre es bueno tener a alguien a quien tú llames y que mejor si puede ser una ayuda psicológica y que puedas sacar todo eso que tienes. Es lo mejor. Qué bueno, qué bueno. Básicamente el desapego está basado en la premisa de que cada uno es responsable de sí mismo, de que no podemos resolver los problemas de los demás. No nos corresponde a nosotros solucionarlo y que preocuparnos no soluciona nada, porque la preocupación es una de las principales cosas que te va como absorbiendo, ¿no? Y te preocupas y sigues preocupado y mantienes preocupado y si esto y si lo otro. Y entonces esa angustia y esa preocupación no van a solucionar nada. Es correcto. Oye, estoy muy contenta con el tema. No sé si quisieras agregar algo más, Luz. Bueno, básicamente, ¿cuándo debemos desapegarnos? Ok, dar ese paso. Exacto, cuando nos damos cuenta de que tenemos que, listo, Desapegarnos. esto tiene que cambiar. Perdón. Cuando no podemos dejar de pensar, de hablar o de preocuparnos por alguien o por algo. O sea, que en tu mente siempre está esa otra persona y estará y habrá comido y estará esto y estará bien y estará lo otro, pero voy a hacer esto para que esto, o sea, ya tú no tienes vida tú, o sea, tu vida toda es lo que pase con esa otra persona. Cuando nuestras emociones estén agitadas y en ebullición, cuando sentimos que tenemos que hacer algo acerca de alguien porque no podemos aguantar ni un minuto más, o sea, son los momentos estos donde tú ya no aguantas más la situación. Y creemos que ya no podemos seguir viviendo de esa manera, entonces tienes que buscar ayuda. Bueno, para cerrar, podría decirles que entonces las personas que están sufriendo de codependencia y de apego, pues que es el momento de desapegarse. Desapégate con amor o con enfado, pero desapégate. Es difícil, pero se vuelve más fácil con la práctica. Si no puedes soltarte totalmente, trata de hacerlo poco a poco. Relájate, descansa, respira profundo y céntrate en ti mismo. Lo importante eres tú. Qué lindo. Muchas gracias, Luz. Qué lindo. De nada, Sandra, con mucho cariño, con mucho amor. Amén, amén. Bueno, le mandamos un saludo, esperamos que nos podamos ver pronto y gracias por traernos este tema al día con Sandra Tucó. Con mucho gusto, Sandra. Chao. Chao. Que la risa te siga. Bienvenido sea a Que la risa te siga. Y en esta noche quiero hablarte acerca de la risa y el miedo.
El miedo es una sensación desagradable que sentimos muchas veces en nuestro cuerpo y que se presenta cuando estamos en peligro, cuando creemos que estamos en peligro, ya que puede darse por hechos que realmente están ocurriendo en nuestro presente, pero también pueden darse por cosas que nos pasaron en un tiempo atrás y que necesariamente no tienen que volver a pasar, o por cosas que suponemos que nos van a pasar en el futuro. Es decir, que la mayoría de las veces el miedo que experimentamos, que sentimos, que manifestamos, no es real. En ese contexto, muchas veces, pues debemos buscar la manera de modificar nuestros pensamientos. Porque dicen que también el miedo muchas veces pudo haber sido aprendido. Fueron cosas que muchas veces nos dijeron en la infancia, cosas que hemos aprendido con el tiempo, cosas que le pasaron a otra persona y que pensamos que nos pueden ocurrir a nosotros y que necesariamente no tiene que ser así, porque todos somos diferentes y vivimos vidas diferentes. Entonces debemos aprender a diferenciar cuando es un miedo real a cuando es un miedo ficticio o creado por nuestra imaginación. En ese sentido, pues la risa juega un papel bien importante, puesto que a través del humor podemos relajarnos en esos contextos de miedo, de situaciones incómodas, para permitir que esa sensación no nos afecte, para no permitir, mejor dicho, que esa sensación no nos afecte. Desde otro punto de vista, podemos decir que el miedo, pues cuando realmente existe una situación de peligro, nos salva, nos ayuda, nos protege, ¿sí? Puesto que es como que una alerta. No siempre va a ser negativo sentir miedo, solo que la mayoría de las veces el miedo que tenemos es infundado. Y muchas veces tenemos miedo a muchas cosas. Tenemos miedo a que nos regañen en el trabajo, miedo a perder a la pareja, miedo a que no pasemos un examen. Y la pregunta es, ¿realmente esas situaciones nos llevan a algo positivo? La mayoría de las veces no. Cuando el miedo me es favorable, tengo un perro allí que me está ladrando, él quiere saltarme encima, ahí entonces viene todo el componente químico necesario para salir corriendo o para montarme en algún sitio. Allí mi sentido de supervivencia prevalece. Y ahí está bien porque allí lo libero, lo descargo. Pero la mayoría de las veces, los otros miedos, esos miedos que tenemos aquí guardados y aquí en nuestro cerebro, no los podemos liberar. Entonces, en ese sentido, cuando sientas esa sensación desagradable, esa sensación incómoda que tú a veces dices, ¿qué me pasa? Pregúntate si es miedo. Y entonces busca rápidamente cómo salir de esa situación. Y una de esas salidas puede ser la risa. Y fíjate tú que será tan cierto esto que muchas veces cuando estamos en situaciones incómodas nos viene una risa así como nerviosa, o lo que llamamos la risa nerviosa. Y esa risa es sencillamente que nuestro cerebro está disparando una alerta de que algo está sucediendo afuera, que algo me está afectando, y me sobreviene esa risa nerviosita como para liberar, para drenar, para permitirme buscar nuevas conexiones neuronales que hagan que surjan las respuestas o las soluciones al momento incómodo que estoy pasando. Pero si en vez de esperar que mi cerebro reaccione, yo conscientemente lo hago, pues va a ser mucho más beneficioso. Así que cuando tengamos miedo, respira, inhala profundamente, exhala. Ríete sin razón, sin motivo, solamente haciendo esa expresión en tu cara y vas a ver cómo fluye la sangre, fluye el oxígeno, fluyen las ideas y vas a salir prontamente de esa situación incómoda, de esa sensación desagradable. Sacúdete todas esas sensaciones desagradables con la risa. Que la risa te siga. Como les dije, este programa teníamos 2 invitadas, así que vamos con Guadalupe Hernández desde Ciudad de México. Ya les he dicho, ella ha estado ya la segunda vez en este programa
y nos viene a hablar de economía. Ella es doctora en economía y también ha sido alumna de nuestro curso. ¿Cómo estás, Guadalupe? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias a ti por estar y por supuesto por traernos este tema que a veces lo dejamos de lado y yo creo que es por, a ver, porque no es que no nos interese la parte económica, por supuesto que sí, pero como que no nos educaron como para poder manejar estos temas y saber que son parte de nosotros, porque la economía es parte de nosotros. Y hoy vienes tú a hablarnos precisamente de cómo están las empresas hoy en México después del COVID o durante, porque todavía no se ha ido lamentablemente para nosotros. ¿Cómo está ahorita la economía en México? Sí, yo les voy a presentar el tema de las empresas en México ante el COVID-19. Va a ser este trabajo, es en base a una encuesta que se realizó, es una encuesta que se llama Encuestas sobre el impacto económico generado por COVID-19 en las empresas. Tiene 3 rondas o 3 distintos momentos en los que se ha levantado esta encuesta, 2 veces en el año de 2020. La primera fue del 7 de mayo al 12 de junio del 2020, la segunda del 1 al 16 de octubre del mismo año y la última que es del 1 al 30 de marzo del 2021. Entonces, el impacto que han sufrido las empresas va a ir cambiando en los distintos tiempos en los que se levanta la encuesta, aunque sí hay afectaciones muy importantes en las empresas. Por ejemplo, una baja en sus ingresos, baja en la demanda, escasez de insumos o de productos, y también paros técnicos que las empresas tuvieron que realizar, así como la adopción de otras medidas para enfrentar el COVID-19. Y también una parte nueva que se incluyó en la última encuesta es una parte referente al estrés financiero que están sufriendo las empresas. Estas encuestas son realizadas de manera a hacer sus datos comparados con los que se levantan en otros países. Es decir, esta encuesta sigue los lineamientos del Banco Mundial en relación al levantamiento de este tipo de encuestas, precisamente para que los resultados puedan ser comparativos y se pueda saber, en el caso de México, cómo es su situación en relación a otros países, por ejemplo, de América Latina o de otros países del mundo. Ok, excelente. Bueno, te dejo entonces, Guadalupe, para que puedas proyectar y muchas gracias por traernos este tema. Bienvenida. Sí, muchas gracias. Ya. Perfecto. Bueno, sí, el tema es las empresas en México ante el COVID-19. Entonces, el objetivo pues es conocer las afectaciones económicas que han sufrido las empresas en México a raíz del COVID-19 en base a los resultados de la primera, segunda y tercera ronda de la encuesta sobre el impacto económico generado por COVID-19 en las empresas, realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México. Este instituto se encarga de recopilar diferentes encuestas en temas económicos y también en temas sociales y demográficos. En esta primera gráfica, lo que se tiene aquí representado es el comportamiento del Producto Interno Bruto desestacionalizado en millones de pesos. El Producto Interno Bruto es uno de los indicadores principales que se utilizan para medir la actividad económica en un país. El Producto Interno Bruto es el conjunto de bienes y servicios que se producen al interior del país. En México, esta estadística se recopila por trimestre. Aquí tenemos representado el Producto Interno Bruto desde el año 2000 hasta el año 2021. Aquí hay un primer descenso que se generó en el año de 2009. Este descenso se debe a la crisis financiera de Estados Unidos, que también afectó a México, y posteriormente se ve un ascenso en el Producto Interno Bruto. Sin embargo, a raíz de la pandemia, se empiezan a registrar descensos en el comportamiento del Producto Interno Bruto.
Aquí tenemos datos en relación al primer trimestre, segundo, tercero y cuarto trimestre de 2020, y este último dato que está en negrita se refiere al dato sobre el Producto Interno Bruto del primer trimestre del año 2021. Entonces, se observa que la mayor caída se registró en el segundo trimestre del 2020 y posteriormente se empieza a recuperar hasta llegar al cuarto trimestre en un dato de 17.502.141 millones de pesos. Y en el siguiente trimestre, que sería el primero del 2021, alcanzó la cifra ya de 17.635.563 millones de pesos. Entonces, como se observa, hay una caída importante en el segundo trimestre, pero a partir de se empieza a recuperar el Producto Interno Bruto. Como les digo, ese es uno de los principales indicadores que mide la actividad económica del país. En el siguiente gráfico, ahora tenemos una variación porcentual respecto del mismo trimestre del año anterior, de igual forma sobre la misma variable que es el Producto Interno Bruto. Y en este caso se observa aquí en el segundo trimestre, la caída que yo les mencionaba. En relación a la variación se observa una caída de menos 18.7% y después esta caída empieza a ser menor hasta llegar al primer trimestre del 2021 en una caída menos 2.8%. A continuación, lo que vamos a ver es cuál es la metodología de la encuesta que se levantó. La cobertura de la encuesta es a nivel nacional, es decir, se levantó en todos los estados del país. La unidad de observación son las empresas que realizan diversas actividades económicas de manera fija, es decir, con instalaciones fijas, en el sector industrial, comercial y de servicios. El dominio de estudios son subconjuntos, o sea, un dominio del estudio es un subconjunto de la población. Hay en la primera ronda, los dominios de estudio son nacional y actividades esenciales y no esenciales, y nacional, tamaño de la empresa, por empresas grandes, medianas y pequeñas y microempresas. En un principio de la pandemia, el gobierno dividió a las empresas en actividades esenciales y no esenciales. Y ya en la segunda y tercera ronda se modifican los dominios de estudio. En este caso, pues es nacional, tamaño de empresa, grande, mediana y pequeña y micro, y nacional, sector de actividad económica en industrial, comercio y servicios. Y como les había mencionado anteriormente, se siguen recomendaciones del Banco Mundial para poder comparar internacionalmente los resultados de esta encuesta con los que se levantan en otros países y hacer comparaciones en relación a nuestro país, cómo se comportan en relación a otros países. En relación a la metodología de la encuesta, es una población de 1.873.564 empresas, de las cuales 19.854 son grandes empresas y 1.953.710 son microempresas y pequeñas y medianas empresas. Hay un esquema de muestreo de estratificación de las empresas por medio de la variable del personal ocupado. Microempresas se consideran en México de 1 a 10 empleados, pequeñas y medianas de 11 a 100 trabajadores y grandes de 101 trabajadores o más. La selección de la muestra se realizó de forma aleatoria y con independencia en cada dominio del estudio. El tamaño de la muestra. Déjame ver. Aquí tenemos información en relación al tamaño de la muestra y a la fecha de captación de los datos. La primera ronda fue del 7 de mayo al 12 de junio.
del 2020 con una muestra de 4.920 empresas, la segunda ronda del 1 al 16 de octubre del 2020 con 5.671 empresas y la última ronda del 1 al 31 de marzo del 2021 con 5.969 empresas. La captación de datos fue por medio de una entrevista telefónica que se realizó al dueño o director general de la empresa, al gerente de finanzas o contralor, al representante legal o bien al responsable del área financiera. En esta diapositiva vemos en la gráfica 3 las afectaciones que sufrieron las empresas. Tenemos medidas sanitarias implementadas por las empresas y tenemos en el lado de la columna el primer, el segundo y el tercer evento o ronda, y tenemos las medidas que aplicaron las empresas en términos de medidas sanitarias. Entonces, en la primera ronda es 86.7, en la segunda 96.1 y en la tercera 97.4. Aquí lo que se observa con estos datos es un aumento de 10.7% en relación a las medidas sanitarias que implementaron las empresas. Es decir, que en el transcurso del tiempo, las empresas implementaron cada vez más medidas sanitarias. En esta gráfica tenemos las empresas según condición de afectación. En la encuesta se midieron distintas variables en relación a la afectación de las empresas. En esta primera gráfica solamente se hace referencia a si la empresa sufrió alguna afectación o no. En relación desde la primera ronda hasta la tercera ronda se observa una disminución en relación a las afectaciones que sufrieron las empresas. Comienza en 93.2, sigue con 86.6% y termina con 85.5%, lo que significa un descenso en la afectación de las empresas en México de 7.7%. A continuación, lo que vemos son las distintas afectaciones que han sufrido las empresas. La primera variable que se mide es la disminución de ingresos y el nivel de afectación. Aquí se observa en el primer evento o la primera ronda el porcentaje de empresas afectadas por la disminución de ingresos es de 85.1, le sigue con 79.2% y después con 73.8%, lo que significaría un descenso de 11.3%. Y el promedio de afectación comienza en 50.6 y termina en 42.9, lo que también representaría un descenso de 13.4%. Si bien se observa un descenso, por ejemplo, en la disminución de ingresos y también en el promedio de afectación de las empresas en relación a esta variable, la disminución de los ingresos es una de las afectaciones que más registraron las empresas en relación a otras, como es la baja demanda o la escasez de insumos o de productos que a continuación vamos a revisar. En esta gráfica, que es la gráfica 6, se observa la baja de demanda y el nivel de afectación. De la misma forma se observa una reducción, un descenso en la baja de demanda, comienza en 67.6, termina en 50.2, lo que significaría un descenso de 17.4%, y de igual manera hay un descenso en el porcentaje promedio de afectación, al pasar de 54.6 a 42.5%. La siguiente variable que se mide en términos de la afectación que sufrieron las empresas es la escasez de insumos o productos y su nivel de afectación. El porcentaje de empresas que sufrieron escasez de insumos o productos comienza en 31.6, termina en 29.2. En el periodo donde registraron una menor afectación, un menor porcentaje de empresas esta afectación, es en el segundo evento. Sin embargo, para el tercer evento se incrementaron el número de empresas con este tipo de afectaciones.
En relación al porcentaje promedio de afectación, se observa un descenso de 3.6%. Sin embargo, esta afectación pues, es de poco más del 40%. Como les mencionaba, una de las afectaciones más importantes que sufrieron las empresas es en relación a la disminución de sus ingresos. Le sigue en orden de importancia la baja demanda y después la escasez de insumos y o productos. En esta gráfica lo que se observa es la reducción de personal, de remuneraciones y de nivel de afectación. De igual forma como en los casos anteriores, están divididos los resultados en la primera, en la segunda y en la tercera ronda. Lo que se observa en relación a la reducción de personal es que del primer al tercer evento o tercera ronda se observa un incremento desde 14.3 hasta 18.4, lo que representaría un incremento de 4.1% en relación a la reducción del personal, y la reducción de remuneraciones y o prestaciones tiene un porcentaje de 17.8%, después desciende hasta 11.3%, que es el evento en donde mayor reducción presentó, y después se incrementa hasta 13.2%. En este caso, considerando el primer y tercer evento, se observa un descenso de 4.6%. Aquí, si analizamos de una manera más precisa los datos, observamos que en la primera ronda o primer evento, se prefiere la reducción de remuneraciones y o prestaciones a la reducción de personal. En reducción de personal registra un porcentaje de 14.3%, mientras que la reducción de remuneraciones es de 17.8%. En relación al porcentaje promedio de afectación, si hacemos un promedio entre el primer y tercer evento, en ambos casos, tanto para reducción de personal como reducción de remuneraciones y o prestaciones, se observa que la mayor afectación es del lado de la reducción de las remuneraciones y o prestaciones de los trabajadores. En esta gráfica se observa el porcentaje de paros técnicos o cierres temporales que registraron las empresas. En la primera ronda en la primera y segunda ronda se considera un 18 días en promedio de paro, y en la tercera ronda es de 15 días. Así es como se registraron los datos cuando se levantaron la encuesta. Entonces, en la primera ronda se observa que 59.6% de las empresas registraron paros técnicos, mientras que el 40.4% no los implementó. En relación a estos datos, la mayor parte de las empresas que realizaron paros fueron las microempresas con 93.4%, las pequeñas y medianas empresas con 5.9% y las grandes empresas con 0.7%. Es decir, que las microempresas fueron las que realizaron mayor porcentaje de paros en relación a los otros tamaños de empresas. En la segunda ronda, aquí hay un gran cambio. El porcentaje de empresas que instrumentaron paros técnicos es el 23.1%, mientras que en la primera ronda era de 59.6%, es decir, se redujeron los paros técnicos de manera muy importante. Y en la tercera ronda también se observa otra reducción en relación a las empresas que instrumentaron paros técnicos. En este caso, es de 16.6%. Aquí lo que se observa de manera muy importante en esta gráfica es la reducción de los paros técnicos, que pasó de 59.6% en la primera ronda a 23.1% y posteriormente a 16.6%. En relación a la segunda y tercera ronda, no se registraron datos en relación al tamaño de la empresa. Solamente fue para la primera ronda que se hizo este cruce entre los paros técnicos y el tamaño de la empresa.
En relación a las acciones que aplicaron las empresas ante el COVID-19, la encuesta registró varias variables que son las ventas por internet, las ofertas nuevas, adoptar turnos de trabajo, diversificar las cadenas de producción y el trabajo en casa. En todos los casos, aquí solamente hay resultados en relación a la segunda y tercera ronda. La primera ronda no se incluyó esta pregunta, por eso no se puede hacer la comparación entre primera, segunda y tercera ronda, y solamente se hace entre la segunda y tercera ronda. En todos los casos, en relación a estas medidas que adoptaron las empresas ante la crisis del COVID-19, es una disminución en todos los casos, de 4.6% en el caso de ventas de internet, oferta de nuevos bienes o productos de 4.4%, adopción de turnos de trabajo en 8%, incremento en diversificación de las cadenas de suministro fue 1.2 y 1.9 en relación al trabajo en casa. Si ustedes observan los datos, en todos los casos se observa una disminución, menos en la diversificación de las cadenas de producción, y la variable que registró mayor descenso es la adopción de turnos de trabajo con un dato del 8%. Aquí tenemos las mismas medidas medidas operativas que ya habíamos mencionado en la anterior gráfica, como adoptar turnos, diversificación de bienes y el trabajo en casa. En este caso se tiene el cruce de dichas variables en relación con el tamaño de la empresa. En todos los casos se observa una disminución de la segunda ronda a la tercera ronda. En la primera gráfica se observan datos en el primero se observan datos a nivel nacional y después por tamaño de empresa, y en todos los casos hay una disminución, aunque aquí observamos, por ejemplo, que las grandes empresas son las que aplicaron con mayor porcentaje la adopción de turnos, luego siguen las pymes y luego siguen las microempresas. En relación a la diversificación de bienes, de igual manera se observa que son las grandes empresas las que pudieron diversificar con mayores porcentajes sus bienes. Y acá en relación a las pymes observamos un incremento en relación a la diversificación que ellas presentaron, 7.5 en la segunda ronda y 10.7 ya en la tercera, y en el caso de las microempresas, 4.6 en la primera y 5.7% en la tercera, perdón. Y en relación al trabajo en casa, las grandes empresas fueron las que implementaron con mayores porcentajes este trabajo en casa. 33.9% en la segunda ronda y hubo una disminución en la tercera ronda a 30.4%. Sin embargo, comparado con el trabajo en casa que implementaron las pequeñas y medianas empresas, se observa un incremento muy importante de las grandes empresas en relación con los otros tamaños de las empresas. En el caso de las pequeñas y medianas empresas y de las microempresas se observa una disminución en relación al trabajo en casa cuando se pasa de la segunda a la tercera ronda. En esta gráfica se hace referencia al porcentaje de empresas que recibieron apoyos. Recibieron apoyos en la primera ronda 7.8% de las empresas y en la segunda ronda 5.4% y en la tercera ronda 3.8%. Esto significa que en el transcurso del tiempo cada vez un menor porcentaje de empresas recibió apoyos. Los apoyos se dividen en los apoyos que recibieron del gobierno por parte de cámaras y organizaciones empresariales y otro tipo de apoyos. Es muy importante el hecho que representa esta gráfica en relación al bajo porcentaje de empresas que recibieron apoyos y que además estos apoyos cada vez van disminuyendo más en el transcurso del tiempo.
en la parte de abajo de la gráfica lo que se observa es una representación gráfica por tipo de apoyo, tanto para la primera, segunda y tercera ronda. En la primera ronda, el 6.9% de los apoyos vino del gobierno, en la segunda el 5.4% y en la última el 3.1%. O sea, esto quiere decir que los apoyos del gobierno cada vez están disminuyendo más. Pasó de 6.9% hasta 13.9%. En relación a las cámaras y organizaciones, 0.6% disminuye a 0.3% y luego nuevamente se incrementa hasta 0.6%. Y en relación a otros apoyos, también se observa una reducción, así como la que presenta el gobierno. En este caso, otros apoyos comenzó en 0.3% en la primera ronda, pasa a 0.2% en la segunda y termina en 0.1%. Es importante rescatar de esta gráfica el bajo porcentaje que están recibiendo las empresas en México, de 7.8 hasta 3.8%, y el hecho de que los apoyos del gobierno cada vez están disminuyendo más. En esta gráfica se registran los motivos por los cuales las empresas no recibieron los apoyos. Hay varios motivos que la encuesta recopiló. No se tenía conocimiento, solicitar es demasiado complicado, no se cumple con los requisitos, se solicitó pero no se recibió el apoyo y el otro motivo es que no fue necesario solicitar los apoyos. Y aquí estos diversos motivos por los cuales las empresas no recibieron apoyo se dividen por tipo de empresas en relación a las pequeñas, medianas y grandes empresas. En todos los casos, tanto en la primera como segunda y tercera ronda, se observa que son las microempresas las que están registrando un mayor porcentaje en relación a los diversos motivos por los que no pudieron obtener los apoyos que se estaban otorgando. Y después le siguen las medianas y pequeñas empresas y por último las grandes empresas. O sea que son principalmente las microempresas las que tuvieron alguno de estos motivos que les mencioné por los cuales no pudieron recibir los apoyos. Uno de los motivos principales que se presenta tanto en las pequeñas como medianas empresas y las grandes empresas es el hecho de que no se tenía conocimiento de estos apoyos y no se hicieron en consecuencia los trámites para poderlos obtener. En esta gráfica lo que tenemos es los tipos de apoyos recibidos por las empresas por fuente y tamaño de empresa. Por tamaño de empresa solo se tiene la información en relación a la segunda ronda. En relación a la primera y a la tercera ronda se tiene la información por el tipo de fuente de la cual se obtuvo esos apoyos. Aquí en la primera ronda se observa claramente cómo la mayor parte de los apoyos tienen como fuente el gobierno federal, ya sea estatal o municipal. Le siguen, en este caso de la primera ronda, las asociaciones sociales y otros, y por último, el caso de las cámaras y organizaciones empresariales. En relación a la segunda ronda, se observa que son las microempresas las que registraron un mayor porcentaje en relación a la recepción de estos apoyos. Le seguirían las pequeñas y medianas empresas y por último las grandes empresas. Y acá tenemos en relación a la tercera ronda, se presenta también el hecho de que la mayor parte de los apoyos vienen del gobierno federal, ya sea estatal, municipal, el gobierno federal, estatal o municipal. Y después seguirían las cámaras y organizaciones empresariales
Y, por ejemplo, en relación a la fuente de apoyos por otros, aquí se observa un incremento muy importante de las asociaciones, de otras asociaciones sociales. Relación a la pregunta que se le hizo a las empresas sobre las políticas de apoyo que requieren las empresas, la mayor parte de las empresas registran que lo que quieren son apoyos fiscales. De hecho, en la primera ronda se obtuvo un porcentaje para este tipo de apoyo de 61.2, para el siguiente 61.3 y por último en la tercera ronda de 66.3%, lo que significa un incremento de 5.1% en relación a este tipo de apoyos. En relación al aplazamiento de pagos a créditos o servicios, hay una disminución de la primera a la tercera ronda de 23.7% y la transferencia de efectivo de 7.2% y por último el acceso a créditos nuevos de un descenso de 14.9%. Esta gráfica pues representa de manera muy enfática el hecho de que las empresas lo que más están solicitando por parte del gobierno pues son apoyos fiscales y después seguirían aplazamientos en relación a los pagos o servicios que ellos requieren para seguir operando. Aquí en esta diapositiva tenemos expectativas de los ingresos para los próximos 6 años. Para los siguientes 6 meses, según diversos escenarios que son pesimista, regular y optimista. Acá tenemos los diversos resultados que se obtienen en disminución, permanece igual o bien aumenta. Aquí lo que se observa es una disminución en relación a las expectativas de los ingresos para los próximos 6 años. En el primer escenario pesimista pasa del 71% hasta el 50.9% y en el segundo 7.5%. Y ya para el escenario optimista de 23.1 a 5.4, es decir, que en el escenario pesimista disminuye a medida que transcurso el tiempo, una disminución en relación a las expectativas de los ingresos y de la misma forma para los siguientes casos en relación al escenario regular y al optimista. En este caso, en la siguiente gráfica, tenemos empresas que consideran continuar operando menos de 3 meses con su mismo nivel de ingresos según tamaño de empresa. Tenemos el caso a nivel nacional, grandes, en las pequeñas y medianas empresas y las microempresas. En todas las empresas se observa un descenso en sus expectativas en relación a que puedan seguir operando menos de 3 meses. A nivel nacional es de 6.3% este descenso en sus expectativas. Las grandes empresas 5.5%, las pequeñas y medianas empresas 3.9% y las microempresas en 6.9%. Es decir, en todos los casos se observa un descenso en las expectativas en relación a poder seguir operando menos de 3 meses con el mismo nivel de ingresos y esta disminución de expectativas es mayor en el caso de las microempresas. El siguiente gráfica se refiere al tiempo que podrán seguir operando con el mismo nivel de ingresos en los próximos 12 meses. Aquí habría un aumento en relación a las expectativas de las empresas de poder seguir operando 12 o meses más en 6.6%. Sin embargo, aquí hay un pequeño descenso de 3 a 12 meses de 0.3% y un descenso de 6.3% en relación a poder seguir operando con el mismo nivel de ingresos menos de 3 meses. En relación a las expectativas del personal ocupado, se observa un aumento de las expectativas en relación a que la situación siga igual al pasar de 84.1 a 86.3%. Hay un aumento de 2.3% en relación a esta expectativa de que las cosas pues van a seguir igual.
y en relación a que aumentan, sería solamente de 1%. En esta última encuesta que levantó el INEGI se incluyeron algunas preguntas en relación al estrés financiero que están sufriendo las empresas. Estas preguntas solamente están en esta última entrega de la encuesta. Y aquí nos refiere la información en relación a las empresas que tuvieron menor acceso a servicios financieros según los principales obstáculos. Aquí se observa que el 91.9% de las empresas pues no tuvo un menor acceso a servicios financieros, pero el 8.1% sí. Y los principales obstáculos por los cuales tuvieron este menor acceso a servicios financieros son en orden de importancia. Primero, altas tasas de interés, luego los proveedores que están menos dispuestos a otorgar créditos. Le sigue el riesgo de no poder pagar los adeudos altos en 38.2%. Después, las empresas ya están muy endeudadas en 13.5%. Y por último, carencia de garantías o colaterales. Los tres primeros obstáculos por los cuales las empresas registraron un menor acceso a financiamiento son altas tasas de interés, los proveedores están menos dispuestos a otorgar créditos y el riesgo de no poder pagar los adeudos. También se recopilaron datos en la encuesta en relación a las empresas que han sufrido retrasos en el pago de sus adeudos. El 36.1% registró este retraso en sus pagos, mientras que el 35.3% no tuvo este retraso y el 28.6% pues no se tuvieron deudas en el periodo al que se hace referencia. Aquí es importante destacar que pues el 36.1% sí tiene este retraso en el pago de impuestos, en el pago de adeudos. Es decir, poco más de la tercera parte de las empresas está en una situación en la que ya tiene un retraso en relación al pago de sus adeudos pendientes a partir de marzo del 2020. En relación al retraso en el pago de adeudos de clientes y proveedores, el 31.4% registró este retraso en el pago de clientes y proveedores, mientras que el 43.6% no lo registró. Y el 24.9% no tuvo adeudos por parte de clientes o compradores. En relación al cambio de las deudas totales de las empresas a partir de marzo del 2020, el 43.6% no registró cambio en sus deudas totales. El 5.2% registró una disminución en sus deudas totales y el 22.7% registró un aumento en sus deudas totales. Bueno, aquí viene la parte de las conclusiones. Como ya les había mencionado, una de las principales afectaciones de las empresas es la baja en sus ingresos. Le sigue la baja en la demanda y por último la escasez de insumos y o productos. Pero hay un descenso en estas afectaciones de 11.3% en relación a la baja de los ingresos, de 17.4% en relación a la baja de la demanda y de 2.4% en relación a la escasez de insumos. El mayor descenso en el porcentaje promedio de afectaciones en relación a la reducción de los ingresos con 13.4%, 12.1% en el caso de la baja demanda y en escasez de insumos de 3.6%. En relación a la reducción de remuneraciones o bien la reducción de personal, las empresas optaron en la primera ronda por la opción de reducción de remuneraciones y o prestaciones en mayor porcentaje que la reducción de personal, mientras que en la segunda y la tercera ronda se prefiere la reducción de personal y el promedio de afectación es mayor en la remuneración de las prestaciones con un 45.3% y una reducción del personal con 40.1%.
En la primera ronda, pues se registra un paro técnico del 59.6% en el caso de las empresas. Sin embargo, estos paros técnicos van a ir disminuyendo poco a poco hasta que en la tercera ronda se ubican en 16.3%. Es decir, que los paros técnicos se han reducido de manera muy importante en las empresas en México y esta reducción es en un porcentaje del 43%. Los paros técnicos se llevaron a cabo en la primera ronda, principalmente por las microempresas en 93.4%, siguen las pequeñas y medianas empresas en 5.9% y las grandes empresas en 0.7%, lo que denota pues la capacidad de las la capacidad que tienen las grandes empresas para poder seguir operando aún en el contexto de esta crisis y la vulnerabilidad de las pequeñas empresas en relación a que son las que realizaron una mayor cantidad de paros en la primera ronda con 93.4%. No se puede hacer la comparación en relación a los paros técnicos por tamaño de empresa, debido a que en la segunda y tercera ronda pues no se hizo este cruce de variables. Después, en relación a las medidas operativas que implementaron las empresas, se observan descensos en todos los casos, con excepción de la diversificación de productos que registra un incremento de 1.2%. Y la medida operativa que mayor descenso registró es la adopción de turnos, con un 8%. Las grandes empresas usan más el hecho de adoptar turnos de trabajo y el trabajo en casa que las pequeñas y medianas empresas y las microempresas. Sin embargo, de forma general se observa un descenso en el hecho de adoptar turnos en todos los tamaños de las empresas. Y las grandes empresas usan más la medida de adoptar turnos y el trabajo en casa. Como ya les había yo mencionado, los apoyos que reciben las empresas pues registran una gran disminución desde 7.8 hasta 3.8% en el transcurso del tiempo, registrados de la primera a la tercera ronda, y las microempresas son las que tienen los mayores porcentajes en relación a los diversos motivos por los que no obtuvieron apoyos, destacando la falta de conocimiento de estos apoyos. La mayor parte de los apoyos son otorgados hacia las pequeñas empresas y le siguen en orden de importancia las pequeñas empresas y al último las grandes empresas. Y el apoyo que más solicitan las empresas son apoyos fiscales por parte del gobierno en un 62.3%. En relación a las expectativas, en términos de una disminución de los ingresos, estas expectativas disminuyen en todos los tamaños de empresas y lo mismo pasa en relación a seguir operando menos de 3 meses. El 8.1% de las empresas registra un menor acceso a los servicios financieros, principalmente debido a altas tasas de interés y al hecho de que los proveedores están menos dispuestos a otorgarles créditos, y el 36.1% registra un atraso en el pago de sus adeudos pendientes a partir de marzo del 2002 y un retraso en el pago de adeudos de sus clientes y compradores en 31.4%. Y el 22.7% de las empresas registra un aumento en el cambio de sus deudas en 22.7% y una disminución solamente en 5.2%. O sea, el aumento en el cambio de las empresas tiene un porcentaje mucho mayor al que se registra en términos de una disminución en este cambio de las deudas totales. Por último, pues se sugiere que el gobierno pues diseñe una política en la que se otorguen mayores apoyos fiscales a las empresas, por ejemplo, en el pago de impuestos, facilidades para el pago de contribuciones del IMSS y del Infonavit, y una política industrial que fortalezca la planta productiva y en la que se otorguen apoyos diferenciados a las empresas de acuerdo con el tamaño de las empresas.
como ustedes observaron, los apoyos que están recibiendo las empresas es muy pequeño. Solamente 7.8% de las empresas en México recibió un apoyo en la primera ronda. Es decir, del 7 de mayo al 12 de junio, mientras que para la última ronda, que es en marzo del 2021, el apoyo es solamente de 3.8%. Es decir, que el gobierno está apoyando en una muy baja proporción a las empresas. La mayor parte de las empresas no tienen ningún apoyo, sino que están sobreviviendo por sí mismas, usando diferentes acciones para poderlo lograr. Y la mayoría de las empresas que han recibido estos apoyos, pues vienen del gobierno, pero la aportación del gobierno hacia estos apoyos es cada vez menor. Y las empresas que más se están beneficiando de estos apoyos, pues son las microempresas. Y le siguen en orden de importancia las pequeñas y medianas empresas, y por último las grandes empresas, que son las que están registrando un menor porcentaje en relación a los apoyos. En México, la mayoría de las empresas son entre microempresas y pequeñas y medianas empresas. Por eso el gobierno digamos que se ha orientado más hacia dedicar este tipo de apoyos hacia este tamaño de empresa, es decir, hacia las pequeñas y medianas empresas y a las microempresas. Sin embargo, las grandes empresas, o sea, también necesitan de estos apoyos. De hecho, es uno de los motivos por los que más quejas ha tenido el gobierno en relación a que el gobierno no ha dado los suficientes apoyos en relación o comparado, por ejemplo, con los apoyos que sí han recibido las empresas en otros países. Excelente, Guadalupe. Muchas gracias. Es que de verdad que es importante conocer esas estadísticas, porque cómo varió, viendo las diapositivas y su exposición, cómo varió desde la primera ronda hasta la última. Y me quedé sorprendida con el tema de la bioseguridad, que empezó muy baja, pero ya en esta tercera ronda subió, o sea, las empresas tomaron conciencia de que, ¿verdad? Aún así, pues el porcentaje era alto en México, lo cual pues los felicito. Sí, empezó en 86.5% y terminó en 96.7%. O sea, las empresas sí se dieron cuenta en el transcurso del tiempo de la importancia de aplicar las medidas sanitarias por el beneficio de sus trabajadores, pero también por cumplir con las disposiciones que estableció el gobierno, ya que hay sanciones muy importantes, incluyendo el cierre de las empresas si no se cumplen con esas disposiciones. Ah, ok, claro, esa también fue una medida que aportó a que el porcentaje subiera. Sí, aunado también a la importancia también que tiene el seguirlas para también dar seguridad a sus clientes en relación a que los productos que están elaborando tienen condiciones sanitarias para poderse vender sin ningún peligro para los clientes que están comprando sus productos o para los proveedores que también necesitan de esos productos para seguir su proceso de producción. Ok, ¿sabes qué también me llamó la atención? Que al principio, en la primera ronda, las empresas o las pymes, mandaron a sus colaboradores a hacer teletrabajo, pero ya en esta última ronda parece que eso disminuyó y son las empresas grandes que están utilizando esta modalidad. Sí, lo que pasa es que las empresas grandes tienen más medios, digamos, más medios electrónicos para poder dedicarlos a sus trabajadores, para podérselos dar. De hecho, las empresas lo que están haciendo es que les dan el equipo necesario, las computadoras o las laptops necesarios para que los trabajadores realicen el trabajo en sus casas. En el caso, por ejemplo, de las microempresas y pequeñas y medianas empresas, pues tienen menos recursos para poder adquirir todos esos equipos y dárselos a sus trabajadores. Es por eso esa diferencia entre las grandes empresas, las pequeñas
y las medianas. Las grandes empresas pues tienen más recursos como para poder adquirir esa cantidad de equipos para poder, para que las personas puedan seguir trabajando, o bien los trabajadores cuentan con ellos. Es mi caso, por ejemplo, yo trabajo en la Universidad Autónoma Metropolitana y la universidad no nos dio un equipo con el cual pudiéramos trabajar, pero yo ya lo tenía. Claro. Solamente en el caso de los alumnos se hizo una encuesta para detectar a aquellos alumnos que no tenían una laptop o un teléfono celular o una computadora, y se les dio una laptop, además del servicio de internet gratuito por todo el tiempo necesario que dure este proceso para que pudieran acceder a las clases. Ok, qué bueno. Pero a los qué bueno. maestros no se nos ha dado, y tampoco algún otro medio, sino con el que ya contábamos nosotros. Bueno, muchísimas gracias por haber estado hoy en Al Día con Sandra Tucovas. Yo sé que esta información, como la que nos dio Luz Helena, va a ser de mucho apoyo. Y bueno, nos vemos pronto. Hasta luego.